Akapakta ringamasi. Ima ahora hawamanda ñukanchita pash hawapi tayta Leonidas kapan meseripai chaypi ima ahora paykuna ñakutin chaypi ña ali parlarispa ñukanchik ora mañama kawsakunataka ririchakpi ñukanchipas lado manchu riripanga yapani compañero. Yupaychani masigo, huyayay masigo. Huyayay, ñukanchik runa tananajuy compañero Kona. Huyayay, yupaychanchi masigo kuna, sinami yukanchi kanikupanchi. Rayiluman, venga, hablemos con usted un ratito, su nombre, por favor. Patricio Mier. ¿Cómo le ve estas paralizaciones a nivel nacional? Difícil, grave, bien lo que hace el movimiento indígena, muy bien unidos. Y tiene que haber una sensibilidad de parte del presidente de la República para que derogue las medidas. Está muy bien. Muchas personas dicen que somos pocos. ¿Usted cómo le ha visto por aquí toda esta gran caravana? No, es una bastante presencia y mucha gente también se va sumando. De poco veo que acá hay mucha gente también mestiza que les apoya. ¿Usted sí apoya al paro, mi estimado? Así es, todo lo que está con el pueblo apoyo. Gracias, mi estimado. Yupaychanchi ni panchimi. Yupaychanchi, kaygupi ya kuna yegutas tamani chayamos cacapan. ¿May mandakan kimashi? ¿De dónde es usted? De aquí de Ibarra. Ah, ya, qué bueno, gracias, Ibarra, por recibirnos con refresquito. ¿Me puede brindar un vaso de por favor? Gracias. Yupaychani, Ari, ahora sí, ya estamos con energía nuevamente recargado al 100%. Continuamos, mashis. Caigo me voy a chingar para ripasho masigo kona. Kikingunama, Yupaychanchi ni panchimi. Iluman voy a chingar takai picaracupanchi. Gracias por acompañarnos, machigos. Somos la 106.7 Radio Ilumán. Nuestros machis guaguacunapas, ¿qué picanacu? ¿Cómo se llama machi? Nelson. Nelson, ¿de cuál comunidad es machi? De Cobas. Desde Cotacachi, Cumbas. Apoyando al paro. Sí. Que viva el paro. Ahí están nuestros machis. Justamente también acompañando, dicen, ¿cierto, machigos? Si no me pan, recupay, chitucuisa kunama, machigo cola. May picanacupipas. Y barra que tipicas también, inditeitagu. Rupa chico. Rupa na kunchimairita. Ari apasha mi rupa kuna chunyo kakarincha yura masakiri parkan shina España kalpa y kikinda kapise murkani. Sí, Mayrita no pudo por acá, un poquito con el pie lisiado, pero aquí estamos nuevamente masidos trabajando junto al pueblo masivos. Yupaychanchi ni panchimi, y luman uya chiganta mi kaipikana kupanchi masigo kona. Rico chispa, rixi chispa. Asaguta uya chishuna chuche, guma. Por lo tanto, todos tenemos que estar unidos, compañeros. No colgamos y no vamos haciendo una marcha. Y esta marcha hemos dicho que es pacífico. Pero si no hace caso, ahí sí ya regresaremos con fuerza, compañeros. Entonces, tranquilos, compañeros. Después de un ratito que descansemos, nos vamos a ir para arriba, compañeros. Un ratito. Ya pasó, ya se votar. Sí, ya suquito, a ver, rima también, suquito, ya pues de cana con gapa. Sacado de compañero Miguel Paz, unos calmanda, rima gripan, sacado de suquillacona, cabildo canchi, cabildo manda, suquicona, dirige de la paz. Y pueblo, suquilla, dirige, camada, estamos más canchi. Yo canchi, porque estamos camando, naña, gata, estamos canchi, compañero con la compañera. Yo paisani, suquillacona. Uy, suquilla, tatanajuy. Uy, ay, ay. Uy, la lucha de los pueblos indígenas. Uy, ay, ay. El presidente de la UNACAC se va a dirigir a la población que han venido a esta marcha pacífica masivos. Así que todavía pasó. Checo una y el país a cámaras con Gary. Compañeros, muy buenos días nuevamente a todos los compañeros que se unieron. Prácticamente es la lucha del pueblo, compañeros. Es la lucha de todos los ecuatorianos. En ese sentido, hay que hacer más fuerza, compañeros. Hay que resistir aún más. Bien claro, en este día nos pronunciamos en una marcha pacífica. Compañeros, nuestra marcha es pacífica. Los unos somos pacíficos, compañeros, hasta un cierto punto. Pero si es que aún no nos escucha, nos haremos más fuertes, compañeros. Nos haremos más fuertes, compañeros. Ya nos hemos tomado 4 días, lunes, martes y miércoles. Y el señor gobierno se sigue burlando.
no se pronuncia, compañeros. Ya hemos visitado la comandancia. Que no nos reprima el pueblo. Que todos somos pueblos. Que todos somos personas humanos de bien. Y en ese sentido, también hemos visitado al CNE. Al CNE hemos visitado, compañeros. Estamos pidiendo el formulario para llenar para la destitución, compañeros. Prácticamente estamos esperando que nos den la respuesta. Vuelvo y repito, nos hemos acercado pacíficamente, los damas somos pacíficos. En ese sentido avanzaremos al obelisco a tomarnos nuestros almuerzos, compañeros, a servirnos nuestros almuerzos. En ese sentido vamos a tomar un pequeño descanso. Esto es de lucha, esto es de resistencia, compañeros, esto es de fuerza, de voluntad, de coraje, de toda la humanidad, compañeros. En ese sentido hay que hacer fuerza, compañeros. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la lucha! ¡Viva las ruinas! ¡Viva el Ecuador! A ver, compañeros, tal vez podamos delegarnos de Cotacachi, de Antoñante, de Otavalo, porque ahorita la directora dice que solamente podría, bueno, el pueblo queda aquí. A ver, el pueblo podemos estar aquí, pero lo que ella va a recibir es una delegación. Entonces, creo que podemos ir arriba los dirigentes, pero que hablen delante de ustedes. Entonces, nosotros garantizamos de que ella pueda salir a la ventana. Entonces, en este sentido, nosotros nos quedamos aquí tranquilos. Entonces, por favor, una delegación de Cotacachi, una delegación de Antoñante, una delegación de Otavalo y Vargas que hay aquí. Entonces, porque nosotros vamos a... Sí, vamos a la prensa también. Bueno, entonces, pero tiene que estar identificado la prensa. ¿De qué prensa son? Porque muchas veces eso voy a llamarle también a decir que nos identifique. Entonces, un ratito, por favor, organicémonos bien. Entonces, para que nos puedan recibir. Entonces, aquí están nuestros compañeros también entonces, un ratito le vamos a coger un listado y de ahí. Bueno, primeramente le voy a llamar para ver si nos recibe con toda la prensa y todo eso. Entonces para que realmente, bueno, a que mande el dron, aquí estamos, no hay problema. Tranquilo, compañeros.